Bienvenidos a Psicología Política, un podcast original conducido por David Martínez y Carlos Rivera, donde hablamos de política y la analizamos desde una perspectiva psicológica. Yo soy Carlos Rivera, doctor en Psicología por la Universidad de Essex en el Reino Unido, profesor e investigador de Psicología Política en la Universidad de California, Berkeley. David Martínez es maestro en Ciencia Política por la Universidad de París I y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tanto pesan las emociones a la hora de tomar decisiones políticas? ¿Es cierto que la política es el arte de lo posible? Acompáñenos para intentar responder a estas y otras preguntas mientras reimaginamos el país que puede ser, no el país que tenemos. Bienvenidos a Psicología Política. Este es un episodio especial, un añadido al episodio anterior, en donde hablamos acerca del primer debate presidencial de los candidatos a la presidencia de la República de México para la elección de 2024. Muchas gracias a todos por los comentarios que nos hicieron llegar. David no estuvo presente en la sesión anterior, puesto que estuvo ocupado, pero grabó un mensaje que les queremos hacer llegar, posteriormente al cual yo trataré de responder, de incluir algunas anotaciones para así cerrar este pequeño adendum al podcast. De nuevo quiero agradecerles a todos por su atención, por sus comentarios. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues a ver, yo comparto mis impresiones de lo que fue el debate. Primero resaltar algo básico, ¿no? Es el primero de 3, o sea, quedan 2. Y me hizo mucha gracia todo este tema de los reclamos hacia el reloj, ¿no? Me recordó esa frase de Cortázar que decía en instrucciones para darle cuerda a un reloj, que decía: no te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Con esto quiero decir que el Instituto Nacional Electoral es para mí el que salió muy mal parado del debate. Fue soso, hasta cierto punto aburrido, con pocas ideas y más ataques personales que propuestas. Como te dije, el formato me parece que tiene fallas, ¿no? Básicamente del reloj, en el segmento sobre todo de combate a la corrupción, que bueno, pues era un tema central dado el rechazo que hay a los partidos políticos en general, ¿no? Esto ha impedido redondear las ideas y redondear las propuestas que los 3 candidatos tienen al respecto. Incluso también me llamó la atención que la propia moderadora, Denise Maker, aseguró que se estaban revisando e incluso ella tuvo un enfrentamiento con Claudia, ¿no? Precisamente por algunos argumentos y por el tema del reloj. El INE dejó fuera el punto fuerte del debate, que son las inquietudes ciudadanas, ¿no? Las candidatas y el candidato evitaron muchas veces los cuestionamientos que los ciudadanos se tomaron la molestia de enviarle al instituto, ¿no? En temas importantes: salud, educación, transparencia. Por eso, de nueva cuenta, refiero que para mí el formato no da tiempo suficiente para que puedan entrar en el cuerpo a cuerpo, en la formulación de propuestas. Entonces, quizá el formato por eso ayudó a que los ataques fueran más que las propuestas. La segunda impresión que tengo es que los candidatos desde la primera ronda pusieron sus estrategias sobre la mesa, ¿no? Claudia aseguró que la elección es un referéndum sobre la Cuarta Transformación, mientras que de votar en contra, pues habría un regreso a este pasado que pues no se sabe exactamente en qué consiste
aunque se presupone que es peor. Jorge Álvarez Maínez, el aspirante de Movimiento Ciudadano, aprovechó el debate desde mi punto de vista para presentarse a la ciudadanía y dijo que evidentemente pues no es solamente una elección de dos, sino que hay una tercera vía. Y Xóchitl intentó, aunque por momentos estaba un poco nerviosa, apostar por este contraste entre su figura, el proyecto de la alianza y la coalición frente al proyecto de Morena. Ella, desde mi punto de vista, en un primer momento quiso hacer pasar a Claudia como si fuese este personaje de Disney, maléfica, una persona fría, sin corazón, alejada de la gente, sin piedad ante las tragedias que le han tocado enfrentar. La estrategia no funcionó, principalmente por los ataques que recibió Xóchitl por parte del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Maínez. Claudia, por contra, intentó hacer ver a Xóchitl como una persona de poco fiar, mentirosa. Presumió de su experiencia como jefa de gobierno. De hecho, esa fue su frase más repetida. Yo conté hasta 14 veces. Ya lo hicimos en la Ciudad de México. Ante la mayoría de las preguntas hechas en cuanto a su proyecto, siempre se puso a la Ciudad de México como referencia. Esto funcionó a medias porque también tuvo que hacer frente a los ataques de los otros dos candidatos y además por la cuestión del manejo de la pandemia y el uso de la ivermectina, que ella pues al final no respondió. Maínez batalló para encontrar su lugar entre este choque entre Sheinbaum y Xóchitl y dijo una frase muy interesante, ¿no? Hay que tener autoridad moral para hablar de corrupción. Y con eso criticó tanto a Claudia como a Xóchitl. Me parece que su lucha fue para intentar posicionarse como una opción, pero dejó pocas propuestas sobre en qué consistiría esta tercera vía. Me parece que dentro de lo que se pudo ver de las propuestas, la diferencia entre los dos proyectos de nación, es decir, entre el proyecto de Morena y del proyecto de la Alianza, fueron bastante claras al hablar de corrupción y al hablar de violencia machista. Sheinbaum apostó por resaltar las políticas públicas que adoptó en la Ciudad de México, donde el agresor es el que sale de su casa, y mientras que Xóchitl optó por un discurso más autobiográfico, recordando sus orígenes y el rol que debió asumir como mujer en su comunidad. Por eso propuso dotar de recursos a la red de refugios y dar 5,000 pesos a las mujeres vulneradas por la violencia. En materia de corrupción, Xóchitl propuso que las cuentas del gobierno sean transparentes y puso como ejemplo algo muy interesante, ¿no? El Ejecutivo sabe perfectamente cuánto gastan las empresas, a través del SAT, evidentemente, y los ciudadanos. Entonces, propone que también la contabilidad del Ejecutivo esté en línea y pueda ser consultada prácticamente en cualquier momento. Reprochó la tragedia de la línea 12 y la aparición de sus familiares en Panama Papers. Sheinbaum, por contra, lo que dijo fue algo sobre las puertas giratorias y sobre cómo se usan los cargos públicos para obtener contratos durante su participación en la administración pública, ¿no? La supuesta defensa del INE que hace la alianza responde evidentemente a intereses políticos, no a un claro interés ciudadano. Claudia aprovechó para recordar todos los premios sobre transparencia que obtuvo el gobierno de la Ciudad de México en algo que pareció por un momento estar de más, ¿no? Y precisamente por eso se refuerza esta idea de un debate insípido, aburrido. Vamos a ver qué deparan los otros dos.
habernos enviado su participación. Voy a intentar en esta segunda parte dar respuesta a algunos de los comentarios que hace David e incluir algunos de los comentarios que ustedes nos han hecho favor de llegar a través de podcast@psicologiapolitica.com.mx. Muchas gracias por todos sus comentarios, por compartir el episodio. Me parece que sería importante comenzar con algunas de las cosas que señala David que creo que son muy relevantes. La primera de ellas es acerca del formato. Me parece que si algo logró el INE en este debate fue poner a todos de acuerdo en que hizo un muy mal papel. Puso a todos de acuerdo en el sentido de que todos están disconformes con el papel que hizo el INE. Yo aquí quiero romper una lanza en favor del INE para decir lo siguiente: las reglas no las pone el INE, las reglas del debate las ejecuta el INE, las vigila, las ejerce el INE a partir de las reglas que los propios partidos políticos se imponen. Entonces, si bien es cierto que el formato no es el adecuado, que el formato sería mucho más adecuado si fuese con un solo moderador, si fuesen menos preguntas, si los candidatos estuviesen en pie en lugar de estar sentados, si los candidatos no tuviesen, a mi parecer, utilerías. Me parece que las utilerías distraen, como ocurrió con las fotos que presentó el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador o ahora la candidata Xóchitl Gálvez. La bandera estaba al revés. Lo trato de corregir ya después en el postdebate, pero bueno, lo cierto es que la bandera estaba al revés, que leen, que traen escritos y los leen. Eso no es un debate, eso es como un certamen de oratoria. Entonces, todas estas reglas, todo este formato está ahí porque los partidos lo establecen para proteger a sus candidatos, a candidatos que no saben debatir. Tal vez la excepción sea Maynes, que fue tribuno, fue diputado, tiene experiencia legislativa y eso le da cierta relevancia en el ámbito del debate. En tanto que Xóchitl y Claudia Sheinbaum no saben debatir, no están acostumbrados a ello. Probablemente Xóchitl sea un poco mejor en el debate real, en el debate abierto, sin controles, sin tantas pasamanos como le pusieron, barandales para que se cuidara. Pero bueno, todo esto quiere volver a la parte de las reglas. Las reglas no las pone el INE, las ejerce el INE. Me parece que es una diferencia sutil, aunque importante. Y están ahí porque están establecidas por ley. Es decir, todas estas llamamientos que ha habido últimamente a partir del debate, de que se cambien las reglas para el siguiente debate y el último, el tercero, son en realidad hechas o de manera mañosa o de manera ignorante, que no se pueden cambiar el formato. Está establecido por ley y si se cambiasen las reglas, se violaría la ley. Siempre existe la posibilidad de que ocurra, desde luego, pero lo cierto es que se violaría la ley electoral. Me parece que en términos de la producción, pues lo que ya dije, debería de ser un solo moderador, que no debería de haber utilerías, puesto que estas distraen. Recuerdo tengo la suficiente edad como para recordar el debate del 94, en el cual Diego Fernández de Valls llegó con unas hojas en donde decía que Cuauhtémoc Cárdenas había comprado unas playas en Michoacán para dárselas a su mamá, la viuda del general Lázaro Cárdenas. No sabemos si esas hojas eran como las que presentó tiempo después Claudia Sheinbaum, pero eran meras hojas blancas, o si en verdad traían las acusaciones, las pruebas. Pero el hecho es que las utilizó y esas utilerías, bueno, pues pueden ser de cierta, pues eso, utilidad. Pero a mí me parece que a últimas fechas se ha desperdiciado o se ha exagerado en el uso de estas utilerías en los debates y pierde esa naturaleza, la naturaleza del debate. Ello me lleva a recordar que en México, la sociedad mexicana en realidad no está acostumbrada a debatir, no le gusta debatir. La sociedad mexicana es una sociedad que no gusta de la confrontación de las ideas, del debate de las ideas. Gusta de la lucha, gusta de la violencia, pero no de la confrontación de las ideas, de la posibilidad de cambiar las ideas. Hace mucho tiempo, cuando tuve la idea de hacer este podcast con David, una de las razones por las que me llevó a hacerlo con él, además de que es mi gran amigo, es porque él y yo hemos tenido a lo largo de las décadas muchas diferencias ideológicas y sin embargo hemos logrado
debatir las ideas y mantener nuestra amistad. Incluso yo me atrevería a decir que solidificarla a través del debate de nuestras ideas. Y yo quiero pensar que soy respetuoso de las ideas de David como él puede serlo de las mías, sin que estemos de acuerdo en ellas. Yo lo digo porque en México a mí me parece que no hay una cultura del debate, y eso, la demostración, el ejemplo que pondría es acerca de los concursos de oratoria. En México durante mucho tiempo, durante muchos años, el periódico El Universal organizó concursos, hasta la fecha lo sigue haciendo, concursos de oratoria. Porfirio Muñoz Ledo ganó un concurso nacional de oratoria, el presidente le dio una medalla, el presidente de ese entonces le dio una medalla, y hay grandes historias de los concursos de oratoria, pero no así de concursos de debate, en donde hay reglas, en donde hay estructura para debatir. Se presenta una idea, se va al fondo de la misma, se debate su virtud o su irrelevancia y se contrapuntea esa idea. Eso en México no es así. En México hay concursos de oratoria, se engola la voz, se hacen gesticulaciones, se ejerce, se hace una teatralidad, pero no se debate. En realidad solamente se actúa. Dicho eso, también es cierto, no excluye el hecho de que el INE en esta ocasión es peor INE que el de hace 6 años. Es decir, el INE de hace 6 años era más profesional, era más cohesionado, tenía más instrumentos, tenía más presupuesto y tenía una mejor noción de cómo organizar el debate. Me parece que ahora hay más costos y menos recursos, y que una de las cosas que se podrían hacer para mejorar el debate sería esto que decía yo hace un momento: tener menos preguntas, tener menos moderadores y tener muchos más debates. Maynes, en algún momento lo oí decir que él proponía algo así como 13 debates, un debate a la semana, un debate cada 15 días. Y sí, a mí me parece interesante. ¿Por qué no debatir las ideas constantemente? Dicho eso, también es cierto que, como lo señalé yo en el programa anterior, en la psicología y en las ciencias políticas sabemos que no se atiende a las ideas, que no se atiende a la filosofía de las ideas o detrás de las ideas, que a lo que se atiende es a la parte emocional, identitaria que despiertan los candidatos. A mí me parece que eso se tiene su verificativo en las encuestas del postdebate, en donde hoy por hoy se dice que Claudia Sheinbaum ganó el debate. A mí me parece que no lo hizo, o que lo hizo de manera muy breve, muy cerrada con Xochitl. Me parece también importante decir que no es fácil debatir, no es fácil pensar en general, y no es fácil pensar en el momento, rebatir las ideas. Esa era una de las razones detrás de las cuales se proponían los debates. Es decir, cómo reaccionan los candidatos ante situaciones límite. Uno podía verlos al principio del debate. Estaban ellos muy nerviosos. Estaban nerviosos, agitados, se movían. En el caso de Claudia Sheinbaum le temblaban las manos. En el caso, incluso de la moderadora de Denise Merker, ella también le temblaban las manos. Se notaba en el movimiento de las hojas. Cuando uno toma una hoja, si tiene un pequeño temblor, la hoja que tiene uno en sus manos exagera, transmite esa vibración y se nota en la hoja. Eso pasó en el debate. Claudia Sheinbaum estaba nerviosa, temblaba y movía las hojas. También los demás, también Xochitl y Maynes. Aunque a mí me parece que al final Maynes fue más él mismo. Dejó de ser este payaso, esta figura grasejada que estaba tratando de vender, y empezó a ser él mismo. Y cuando fue él mismo, al igual que cuando Xochitl es ella misma, al igual que cuando Claudia Sheinbaum es ella misma, y al igual que cuando nosotros mismos somos nosotros mismos, pues es mucho más interesante, es mucho más valioso, es mucho más real. Al final los resultados del postdebate decían que, al menos en las redes sociales, específicamente en X, antes Twitter, Xochitl se reportó algo así como
30% de opiniones negativas, 30% de opiniones negativas y 62% de opiniones neutrales, a diferencia de Claudia Sheinbaum, que tenía una mayoría de opiniones positivas y menos opiniones negativas. Todo esto no es orgánico, no es natural, es parte de la estrategia del postdebate que tienen los equipos muy bien pagados, costosos, pero no siempre muy efectivos. Me parece importante también decir esta cosa de las propuestas. Se narra, se pide, se exige, se demanda mucho que haya propuestas, pero en realidad a mí me parece que sí las hubo. Ahorita David nos acaba de enumerar algunas de las propuestas. Yo contabilicé al menos 50 menciones que podrían pasar como propuestas o menciones que podrían ser transformadas en políticas públicas. Es importante decir que las personas no buscamos las propuestas, no que no buscamos, sino que somos más proclives a caer, a gustar, a que nos llame la atención. Eso que en inglés se llama soundbites, es decir, pequeñas menciones, pequeñas palabras, 2 o 3 palabras, una brevísima oración que pueda ser repetida ad infinito y que no se le pretende hacer un debate académico. Los debates académicos, uno llega al foro, presenta su investigación académica durante 30, 45 minutos, sin interrupciones. En algunos casos habrá alguna que otra aclaración, pero uno habla casi sin interrupciones esos primeros 45 minutos. Los académicos tomamos notas y posteriormente 30 minutos hacemos un intercambio de preguntas y respuestas. Los debates políticos no son debates académicos, no buscan serlo. Sin embargo, a mí me parece que que en este caso fue una oportunidad perdida, particularmente para Xóchitl Gálvez, no haberle hablado al elector. Le hablaba a la candidata y le decía que era una mujer de hielo. Por cierto, en el postdebate se ha venido analizando, se dice que esa mención puede ser un poco machista. A mí me parece que la interpretación está un poco sesgada. Es cierto que a las mujeres se les exige más en unas posiciones de poder, en posiciones de liderazgo, y también es cierto que hay investigación en psicología política que habla acerca de cuáles son las fantasías que se tiene de las lideresas políticas y por qué se les añade, por qué se les asigna esa clase de esperanzas a las lideresas políticas. Decía yo que las propuestas no suelen ser bien recibidas porque pues no es un debate académico, es un debate político. Pero lo que sí me parece, estaba tratando de decir, es que en el caso específico de Xóchitl, a mí me parece que ella desperdició la oportunidad de hablarle al elector y no solamente hablarle a Claudia Sheinbaum, quien no la iba a apelar, quien no le iba a poner atención, no le iba a prestar atención, y hablarle al elector directamente y explicarle por qué tenía que votar por ella, por qué votar por Claudia Sheinbaum era, a razón de Xóchitl, un peligro y un riesgo para el proceso democrático del país. Y a mí me parece que ella perdió esa oportunidad de hablarle directamente al elector y decirle, si tú me estás mirando, votas por ella, tendrás estos y estos riesgos. Y desmitificar un poco de la narrativa que le han venido achacando. Es decir, hablarle al interés superior que es el elector. Finalmente, quiero quiero mencionar un poco acerca de la emoción política que provoca el ataque. Ya he mencionado aquí la cosa de las propuestas. Sin embargo, me parece muy importante decir también cuáles son las emociones que provoca el ataque. El ataque y el miedo, una de las funciones que tiene es
precisamente que se crea un llamado a la acción. Cuando uno tiene miedo, actúa en consecuencia a ese miedo. Y a mí me parece que eso es algo que se está perdiendo de vista en el debate. La parte, el componente emocional que tiene o que puede tener un debate, en tanto llamado a la acción de los simpatizantes, de los electores y de aquellos, cada vez menos, cada vez en menor medida, en menor número, electores indecisos que están presentes todavía en el electorado. Bueno, pues hasta aquí las notas. Espero que les haya gustado el podcast, que les haya resultado interesante ambas emisiones del podcast analizando el primer debate presidencial de los candidatos a la presidencia de México en este 2024, y que por favor nos hagan llegar sus comentarios en aquellos quienes estén escuchándonos a través de Spotify. Tendrán la oportunidad de hacerlo allí mismo en la plataforma. Y si no, por favor, contáctenos a través de podcast@psicologiapolitica.com.mx. Muchas gracias por habernos escuchado. Háganos llegar sus comentarios. Por favor, evalúennos en la plataforma de su preferencia. Y por favor, acompáñenos en el siguiente episodio de Psicología Política para tratar de seguir dilucidando el país que puede ser, no el país que tenemos. Muchas gracias. Por habernos escuchado. Una brevísima aclaración. Quiero pedir una disculpa por la calidad del sonido, particularmente de mi sonido. Fue una grabación muy alterada en cuanto a la calidad del audio. Esperamos resolverlo a la brevedad.